Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la reunión de este ciclo de charlas de álgebra, topología y temas afines. Hoy presentamos al maestro en ciencias, Juan Andrés Orozco Gutiérrez. Él estudió la licenciatura en la UNAM y hizo su maestría también en el posgrado de la UNAM. Actualmente está estudiando el doctorado bajo la dirección del doctor Valente Santiago Vargas. Y bueno, es un gusto para mí tener aquí a Juan, bueno, que es un amigo y colega. Él nos va a presentar, nos va a hablar sobre una pequeña introducción a lo que son los ends y los coins en categorías. ¿Ok? Bueno, los dejo con Juan. Ujú. Hola, hola. Bueno, pues vamos a empezar. Sí, el tema es la introducción a los ends y coins. Antes de decir de dónde viene el concepto, me gustaría primero llegar a la definición. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí vamos a introducir una nueva noción parecida a la naturalidad, pero esta va a ser llamada dinaturalidad. Entonces, bueno, la definición es la siguiente. Dadas dos categorías, C y D, Bueno, y dados... ¿alguien dijo algo? Adelante. No. Y dados dos puntores P y Q, en este contexto vamos a usar puntores de dos variables. Una va a ser contravariante y la otra covariante sobre la misma categoría. Entonces, dados dos bipuntores de este estilo, una transformación dinatural, alfa de P en Q, va a consistir de una familia de flechas indexadas por los objetos de C, de P evaluado en C, C, y en Q igual evaluado en C, C. De tal forma que para cada flecha en C, de C en C', se tiene el siguiente diagrama conmutativo. Aquí me gustaría mencionar que esto se parece mucho al concepto de naturalidad en efecto. Aquí ustedes pueden olvidar que hay dos variables y pensar esto como si fuera una variable, ¿no? En el concepto de naturalidad, en principio tendríamos flechas así, en estos sentidos. Nada más que aquí como tenemos dos variables, para la misma f puedo irme tanto por el lado covariante como por el lado contravariante. Entonces aquí aparecen más este tipo de estructuras como tipo techo. Y pues las alfas igual completan el diagrama. Entonces tenemos dos formas de llegar de PC' C en PC C' mediante la misma F. ¿Sí? Entonces, el concepto que sigue sería el de cuñas y cocuñas. Dado P, un bifuntor, igual del mismo estilo. Una cuña para P va a ser una transformación natural del funtor constante en un objeto D en P, donde el dominio, como les digo, es el funtor constante D. Fíjense que al igual o similar que los límites y colímites, para definir eso se usan los conceptos de cono y cocono. En el concepto de cono, lo que se define como cono es una transformación natural del funtor constante en D en nuestro diagrama. ¿Sí? Este sería como una noción un poco más general. Dualmente, una cocuña va a ser una transformación dinatural de P en el funtor constante D. Si recuerdan, con Valente vieron los conos, dado un diagrama que lo pueden pensar como un dibujo en nuestra categoría, que en esencia es un funtor de una categoría pequeña en nuestra categoría. Digamos, no sé, flechas así. Un cono lo podemos pensar que manda flechas en todos los objetos y hace conmutar todos los triángulos, ¿no? Eso es esencialmente dar una transformación natural del funtor constante
en el objeto que estoy dando como vértice del cono en el funtor, ¿sí? Entonces esta es una noción muy similar. Muy bien, entonces a las cuñas, que en inglés se les llama wedge, y a las cocuñas co-wedge, las cuñas para un funtor fijo P de C op cruce en D forman una categoría. Esta categoría la denotamos WD de wedge de P, ¿sí? Donde un morfismo entre cuñas, alfa y alfa prima, va a ser un morfismo en nuestra categoría D, de D en D prima, tal que el siguiente triángulo conmuta para cada C en la categoría C, ¿sí? Al igual que los morfismos de conos. Dualmente se tiene la categoría de cocuñas y de forma muy similar, los morfismos, ¿no? Se definen de la misma manera, de tal forma que los triángulos correspondientes conmuten. Aquí podemos observar una noción de dualidad, y es que una cuña para el funtor P se puede pensar como una cocuña para el funtor P opuesto, ¿sí? Entonces, un morfismo de cuñas de D en D' también se identifica con un morfismo de cocuñas eh, de D' en D, y así pues tenemos un isomorfismo muy canónico de categorías entre las cuñas de un funtor y la categoría opuesta de las cocuñas del funtor opuesto. Pues es un buen ejercicio revisar esto con detalle, ¿no? Entonces, ya que tenemos cuñas y cocuñas, ya podemos definir ends y coends. Entonces, la definición formal es la siguiente. Dado un bifuntor P, entonces un end para P va a consistir de una cuña terminal, que lo vamos a denotar así con el símbolo de integral. A veces se denota, la notación completa sería algo así como la integral sobre los objetos de C, P, C, C, ¿sí? Pero pues para fines prácticos, a veces se denota simplemente con la pura P, o a veces ni siquiera se menciona la categoría y nada más se pone la integral sobre C, ¿sí? Eh, y usualmente, al igual que en límites y colímites, al simple objeto dado por el vértice de esa cuña, se le va a llamar también end del funtor. Dualmente, el coend de P va a consistir de una cocuña inicial, ¿sí? Es decir, a esto me estoy refiriendo que es terminal, el primero es terminal en la categoría de cuñas y el segundo sería inicial en la categoría de cocuñas. Si recuerdan, la definición del límite es exactamente la misma definición, nada más que hay que cambiar cuña por cono, ¿no? Y tomar en consideración las categorías de conos y coconos. Entonces, en ese sentido son las mejores aproximaciones, ¿no? En su respectivo lado. Ahora, explícitamente, eso que dije antes se traduce en la siguiente propiedad universal. Lo que quiere decir es que, por un lado, tenemos nuestro end del funtor P. Entonces tenemos nuestros morfismos que van hacia todos las valuaciones de P en C y en C', y hacen conmutar este cuadrado, ¿no? O sea, este es el concepto de transformación dinatural, nada más que como aquí estamos pensando en el funtor constante, todo el hexágono que debería ir aquí, se traduce en un cuadrado conmutativo, ¿sí? Ahora, si damos otro funtor constante D y una transformación dinatural de D en P, también se traduce en otro cuadrado conmutativo.
Y la propiedad universal que se requiere es que si damos justo otra cuña para el funtor, haya un único morfismo, bueno, aquí faltaría existe un único, bueno, ya lo dije aquí arriba, que hace conmutar todos estos triángulos, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya que entendemos la definición de end y coend, ahora sí me gustaría explicarles un poco más. Eh, este concepto fue introducido por Yoneda, ¿no? Como en el lema de Yoneda, en un artículo suyo que se llama On Ext. A ver, déjenme revisar bien, pero es On Ext and Exact Sequences, ¿sí? Que bueno, en realidad, pues ahí es más difícil de comprender estos conceptos, pues porque es la primera vez que se menciona. Pero bueno, ese sería como el lugar donde primeramente apareció el concepto. Y para exponer todo esto, yo me estoy basando en un artículo que se llama Coend Calculus de Fosco Loregain. Ahí como que ya está más organizado todo el tema, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Dada una transformación natural entre dos bifuntores P y P' de C ob cruce en D, entonces se tiene un morfismo inducido entre los respectivos ends, en caso de que existan, claro, ¿no? Mediante el siguiente diagrama conmutativo. Es decir, podemos formar este diagrama donde este cuadrado de aquí es dado por la propiedad del end, el de atrás también, el de aquí es dado por ser eta natural y el de abajo también, ¿sí? Entonces, si observamos, para dar un morfismo de este end en tenemos que tenemos que ver a este end como vértice de una cuña sobre P', ¿no? Y justamente, dado el diagrama conmutativo, pues nosotros nos fijamos que justamente el morfismo va a ser, tenemos que dar morfismos hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces podemos irnos en este sentido y ahora tenemos que ver que este camino conmuta con este camino, ¿sí? Entonces, bueno, dados todos los cuadrados conmutativos que se tiene, es fácil de ver que en efecto se da esa conmutatividad exterior y por tanto, por propiedad universal del end, existe este único morfismo que le vamos a llamar igual con la notación de integral, pero con la eta, ¿no? Lo que estamos viendo es que cuando los ends existen, entonces se puede definir un funtor que me agarra un bifuntor aquí y me da un objeto de D que se llama end, ¿no? El funtor end. Mm, Muy bien, a partir de aquí, vamos a ver la similitud, entre ends y límites. Bueno, para todo esto también se tiene la noción dual para coends, ¿no? Nada más que principalmente voy a estar viendo los resultados para ends y la noción de coends va a ser dual. Entonces, bueno, un primer ejemplo de end y coend muy sencillo es justamente un límite y un colímite. ¿De qué forma? Pues podemos, dado un funtor, dado un diagrama de una categoría pequeña en C, uno puede pensar a esa D, igual voy a escribir aquí, uno puede pensar a ese funtor como un bifuntor, nada más que con la primer variable muteada, es decir, no nos va a importar lo que haya en esta variable. Vamos a llamarle algo así. Si D era un funtor de I en C, entonces podemos definir un funtor de esta manera, donde D barra de un par de objetos
pues nada más le va a hacer caso al segundo objeto. Bueno, aquí sería D. Y lo mismo para morfismos, ¿no? De barra de un par de morfismos, nada más le va a hacer caso al segundo morfismo. O sea, como que la primer variable está de adorno, ¿no? Entonces, eh, bajo esta noción, eh, justamente el end de este funtor va a coincidir con el límite de este funtor. Sería como el primer ejemplo de cómo el end y coend generalizan la noción de límite y colímite, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí vamos a ver que de hecho los ends y los coends se ven en efecto como ciertos límites y colímites. Para esto primero vamos a tomar un funtor P, igual bifuntor, una cuña, tau, de D en P. Entonces podemos definir para cada morfismo F, tau sub F, que va a ir de D en P de C, C', de tal forma que el siguiente diagrama conmuta. Es decir, vamos a definir tau sub F como cualquiera de estos dos caminos, ¿no? Este o este. Entonces podemos, bueno, y a su vez observen que si tenemos los tau sub f's, podemos recuperar los tau sub c's pensando en tau sub la identidad en C, ¿no? Entonces aquí sí ya estamos viendo a todos los valores de P, no solo los que tienen, no solo los que están evaluados en el mismo objeto en ambos lados. Entonces, bueno, aquí esto sugiere que hay una relación entre cuñas, bueno, cuñas y cocuñas, y conos y coconos, pero en cierta categoría particular. ¿Cuál categoría va a ser esa? Va a ser la categoría de flechas torcidas. ¿Sí? Entonces la definición es la siguiente. Dada una categoría C, se define la categoría de flechas torcidas. Se llama TW de Twisted Arrow. ¿Sí? Como sigue. Pues los objetos de la categoría de flechas torcidas va a ser justo los morfismos de C. Y dados dos morfismos, F de A en A', G de B en B' en C, un morfismo de F en G va a estar dado por un par de morfismos, uno que va de regreso de B a A y uno que va de ida de A' en B'. Es decir, aquí no van ambos en el mismo sentido como usualmente en la categoría, por ejemplo, de morfismo se haría, sino que la primer flecha va de regreso y la segunda flecha va de ida, y tal que este cuadrado conmuta. Entonces, esta categoría está expresando de forma correcta este, esta cuestión de que un bifuntor de la categoría opuesta en la categoría en D está tomando la primer variable contravariante y la segunda covariante, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, podemos definir un funtor eh, que pues le vamos a llamar así como barrita arriba, que va a tomar un bifuntor de CO cruce en D y me va a dar un funtor de la categoría de flechas torcidas de C en D. Donde, ¿qué va a hacer este funtor? A un funtor P, P barra, que va a ser la imagen bajo este funtor, va a mandar a un morfismo, o sea, a un objeto de nuestra categoría. Esta notación es lo que hace en objetos y en flechas, ¿no? Por eso le pongo así. Entonces, bueno, a un morfismo de la categoría de twist bueno, de flechas torcidas, pensando que F va igual que antes, de A en A', me va a regresar P evaluado en A, A'. Lo mismo en G, pues en este caso G va de B en B', me regresa el funtor P evaluado en B, B'. Y a un morfismo de HH' de F en G,
me va a dar el funtor P evaluado en H, H'. Esto está bien definido porque justamente el primer morfismo va en sentido contrario, ¿no? Y el funtor P es un bifuntor de esta forma. Bueno, eso es lo que hace en objetos. Aquí mis objetos son funtores. Y, bueno, también piensen de momento que mi categoría C es pequeña, nada más para que en efecto estas sean categorías en el sentido que se definió, ¿no? O sea, de que el OM sea conjunto. Entonces, para una transformación natural de P en Q, mi transformación, la imagen de esa transformación natural va a tener como componentes en un morfismo la componente eta en el par A, A'. ¿Sí? Entonces, así se define completamente un funtor. ¿Qué características tiene este funtor? Pues está dado por la siguiente proposición. Esta familia de flechas indexadas por los morfismos de C construidas arriba forman un cono para el funtor P barra y recíprocamente si damos un cono eh, para P barra, este forma una cuña para P, definiendo tau sub C como tau sub la identidad en C. Es decir, esto me identifica las cuñas de P con los conos de P barra. Y viceversa, los conos de P barra se transforman en cuñas de P. Aquí puse la demostración pues porque es cortita y se pueden observar las propiedades que se están usando. Por ejemplo, si damos aquí una cuña de P y damos un morfismo de F en G, lo que queremos ver es que el respectivo tau, la colección tau sub F forma un cono, ¿no? Entonces, para esto observamos el siguiente diagrama conmutativo. Este diagrama de arriba es dado porque tau es una cuña de P. El cuadrado izquierdo es porque P es funtor. Y el cuadrado derecho es porque H, H' es un morfismo de F en G, es decir, se tiene cierta conmutatividad, ¿no? O sea, H', FH es lo mismo que G. Y pues P es un funtor, ¿no? Entonces, este camino hasta acá es tau sub F. Este camino hasta acá es tau sub G. Y este de aquí a acá es P de H, H'. Es decir, lo que estamos diciendo es que en efecto esto forma un cono, ¿no? Y viceversa, pues si tenemos un cono para este funtor, en particular, usando estos morfismos, que son la identidad en C, H y H, la identidad en C', podemos pegar ambos triángulos del cono para formar el cuadrado conmutativo que se requiere para la condición de cuña. Y por lo tanto esta colección define una cuña para P. Como corolario, pues se da un isomorfismo de categorías entre cuñas de P y conos de P barra. De forma dual también se tendría un isomorfismo de cocuñas de P y coconos de P barra. Entonces, por el corolario anterior, si nuestra categoría D admite límites o colímites, entonces el coend de P existe y se puede calcular, el end de P se puede calcular como el límite del diagrama P barra sobre la categoría de flechas torcidas. Y el coend se puede calcular como el colímite de la categoría P barra sobre la categoría de flechas torcidas. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Pues porque ambos objetos son objetos iniciales en la respectiva categoría, ¿no? Y se da un isomorfismo de categorías. Bueno, en este caso sería finales y en este caso sería iniciales en la categoría de coconos y cocuñas, ¿no?
Entonces, pues en efecto, tenemos que los ends y coens se ven como cierto tipo de límites y colímites. Una observación es la siguiente. Si D admite colímites, entonces, bueno, esto es un resultado de límites y colímites, que los límites o colímites se pueden expresar como cierto igualador o coigualador entre morfismos, entre productos, respectivamente coproductos, ¿sí? De hecho, podemos expresar al end de P como sigue. Vamos a fijarnos en el siguiente diagrama. Aquí estamos poniendo el end. En este caso tenemos el producto sobre todos los objetos de C, de P evaluado en C, C. Y aquí tenemos el producto sobre todas las parejas de objetos con por el producto sobre todos los morfismos entre esos dos objetos por cada par de objetos de P de C, C'. O sea, estamos haciendo un producto sobre todos los morfismos de P de C, C'. Aquí arriba tenemos P estrellita, que está dado por la propiedad universal del producto mediante las siguientes flechas. Nosotros podemos tomar la proyección en C, pensando F de C en C' todo el tiempo, ¿no? Aquí está, ¿sí? Podemos tomar la proyección en C y podemos irnos a P de C, C' mediante F en la segunda variable. Entonces, eso me está dando por cada morfismo F, un morfismo de este producto en esta componente efésima, ¿no? De este producto de aquí. Y eso me define un único morfismo P estrellita abajo, que hace conmutar el cuadrado de arriba. Y abajo vamos a considerar este morfismo P estrella, dado por la propiedad universal del producto, pero ahora moviéndonos sobre la primer variable. Es decir, estoy definiendo estos morfismos de aquí a acá, mediante, ahora estoy proyectando en el codominio de F, y ahora me estoy moviendo mediante F, pero por la primer variable, ¿sí? Así obtenemos un par de morfismos, y el end resulta ser el igualador de esos dos morfismos. Esto es fácil de revisar. Justamente este diagrama simplifica la propiedad universal que debe cumplir el end. Entonces ahora podemos dar pues una identificación, una interpretación del end como el subobjeto de este producto de aquí, que iguala ambas acciones, pensando a la categoría C como si fuera una acción. Es decir, la acción derecha e izquierda. Bueno, aquí esto ya tiene más que ver con anillos de muchas variables, que son nuestras categorías, que, bueno, supongo que Alejandro lo verá en su charla sobre pensar en las categorías como anillos de muchos objetos. Pero en esencia está la primera variable se puede pensar como una acción derecha y la segunda variable se puede pensar como una acción izquierda. Bueno, de forma dual se puede ver el coend como el coigualador de dos morfismos inducidos ahora por las inclusiones, ¿no? Y en este caso los coproductos. Esto pues ya da una herramienta para calcular los ends y los coends, ¿no? En este caso también podemos interpretar el coend como un cociente de este objeto en donde ambas acciones son forzadas a coincidir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta relación entre ends y coends y límites y colímites, entonces tenemos la siguiente proposición. Todo funtor continuo, respectivamente cocontinuo, de D en E, preserva los ends, respectivamente los coends que existen en D. Se llama continuo un funtor que preserva límites.
de la misma forma que en cálculo, ¿no? Se puede, es una definición equivalente de continuidad, ¿no? Y con el concepto de límite usual en cálculo. Nada más que aquí, pues con límites de categorías, ¿no? Y cocontinuo es que f preserva colímites. Entonces, pues si f, por ejemplo, preserva límites, entonces, pues preserva tanto productos como igualadores. Entonces, preserva los ends, porque los ends se ven como el igualador de dos flechas entre productos. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, como corolario, tenemos que el funtor ohm tiene las siguientes características. Para P, un bifuntor, se tienen los siguientes isomorfismos canónicos. Si metemos un coend en la primer variable del ohm, este sale como un end. Y en la segunda variable, un end sale como un end. ¿Sí? Como ya verán más adelante, este funtor y esta propiedad que tiene va a ser esencial para probar muchos resultados. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la regla de Fubini. Para esto vamos a definir los siguientes funtores. Para D una categoría con coproductos, vamos a definir el funtor copotencia. De la siguiente forma, le vamos a llamar así, con un puntito y un círculo, que va a ir de la categoría de conjuntos cruz la categoría D en D. Y se va a definir de la siguiente forma. La copotencia de X con D va a ser el coproducto indexado sobre el conjunto X de D. ¿Sí? Y dualmente, si D tiene producto, se va a definir el funtor potencia. Este va a ir de la categoría de conjuntos opuesta, cruz D en D, y se va a definir pues de esta forma dual, ¿no? La potencia de X con D, pues va a ser el producto de D X veces, ¿no? Lo podemos pensar así. También se le suele llamar cotensor y tensor. Eh, al revés, el copotencia se le suele llamar tensor y al potencia cotensor. Pero bueno, yo prefiero este nombre porque pues en efecto nosotros conocemos esto como la potencia, ¿no? Entonces, no sé, se me hace natural desde los cursos de conjuntos, ¿no? Entonces podemos observar los siguientes isomorfismos canónicos que se tienen. Los morfismos de X copotencia D en D' se corresponden con los morfismos de D en X potencia D' y se corresponde con las funciones de X en los morfismos de D en D'. Esto es muy fácil de ver pues usando la propiedad universal de productos y coproductos. Aquí el truco está en que aquí todas las copias son D, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, este de aquí sería el coproducto sobre los X en X de D, ¿no? Y dar un morfismo en D' equivale a, por cada, a ver, lo voy a escribir como por aquí, por cada componente X, le vamos a llamar aquí pi sub X, es dar un morfismo de D en D'. Esto equivale, aquí estamos dando por cada X un morfismo de D en D', ¿no? Esto equivale a dar un morfismo de D en el coproducto de D' X veces. Y esto equivale a por cada X dar un morfismo de D en D', ¿sí? Entonces es muy natural, todos estos isomorfismos son muy naturales. Muy bien. Estos van a ser fundamentales para varios cálculos. El primer lema importante que se tiene es este.
Bueno, antes de empezar con este lema, voy a mencionar para qué son estos lemas. Y es que nosotros queremos ahorita ver cómo se prueba más o menos el teorema de Fubini. Uno podría intentarlo hacer a pata, que pues sí se puede, pero pues son muchos cálculos. Y otra forma de probarlo es mediante el uso de adjunciones. Es decir, vamos a probar que el funtor n tiene un adjunto y vamos a probar la propiedad esta de Fubini, pero con el adjunto que va a ser mucho más manejable. Entonces, por unicidad de adjunciones se va a tener el isomorfismo que queremos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se necesitan es este lema, y es que, dado un bifuntor P, se tiene un isomorfismo entre el end de P y este end sobre una categoría producto, ¿sí? Donde aquí pues tenemos el funtor ohm, eh, potencia P, ¿sí? Este sí no lo voy a probar porque, de hecho, no, o sea, aunque no es difícil, pues sí son muchos diagramas, ¿no? Y, y pues no es el caso, pero al menos sí les voy a decir cuál es la idea. Nosotros sabemos que el end se puede ver como el igualador del par de morfismos que habíamos visto, ¿no? Ahora, para cada pareja C, C', en la categoría producto de C con C, vamos a considerar el morfismo que va del end hasta este producto de aquí, que es este, y luego la proyección en la componente C, C' a este producto de aquí. Entonces, bueno, aquí la idea es probar que en efecto esta colección de morfismos forman una cuña y que forman una cuña terminal, es decir, que va a ser isomorfo a este end de aquí, porque estos en efecto son estos de aquí, ¿sí? Muy bien. El otro lema que se necesita para probar el teorema de Fubini es el siguiente. Una colección de morfismos de estas copotencias en P es una transformación natural si solo si las correspondientes flechas dadas por la adjunción de arriba de D en las potencias forman una cuña. Sí, bueno, este lo dejo como ejercicio. Ahí sí, pues es pues solo ver la propiedad que se debe cumplir. Este no es tan complicado como el de arriba. Y el siguiente lema, lo que les decía del funtor adjunto, es que cuando D tiene ends, aquí estamos pensando que D sí admite ends, ¿no? Entonces tenemos el funtor end de la categoría de funtores de COP cruce en D. Este tiene adjunto izquierdo, que vamos a llamar así, HC, y va a calcularse de esta forma. HC en un objeto D va a ser el funtor ohm copotencia con el objeto D. Uh-huh. Bueno, aquí sí puse la demostración. Básicamente queremos probar que hay un isomorfismo natural así, ¿no? Entonces, pues, para un funtor P de C cruce en D y un objeto D, vamos a tomar una transformación natural pues de aquí, ¿no? De esta copotencia en P. Entonces, por uno de los lemas que les mencioné, esto se traduce en una cuña de este estilo. Luego, por otro de los lemas que acabamos de ver, esto me define un morfismo de D en este end de aquí.
Pero bueno, este end sabemos que es isomorfo a este end de aquí. Y eso, y este proceso es invertible, es decir, ahora si tenemos una cuña aquí, podemos componer, bueno, esto me define este morfismo de aquí. Más bien, perdón, un morfismo de D en este end, componiendo con el inverso de este isomorfismo, me define un morfismo de aquí a acá. Eso se corresponde con una cuña de este estilo. Y esto se corresponde con una transformación natural aquí. Y esa es la prueba de que se da esta adjunción de aquí. ¿Sí? Este, ya que se tiene esto, ahora sí, pues el teorema de Fubini, en efecto, es como el teorema de Fubini de cálculo de varias variables, ¿no? Dado un funtor de esta forma, de COP cruz E cruz EOP cruz E en D, donde D es completa, entonces se tienen los siguientes isomorfismos. Por un lado, podemos juntar las variables COP y EOP y C y E por otro lado, y entonces pensar a P como un funtor de este estilo, ¿no? Mm, lo podemos pensar de esta forma, OP en D, ¿sí? Bajo ciertos isomorfismos de cambiar nada más el orden de las variables. Entonces, pues tiene sentido pensar en el end del lado izquierdo. Por otro lado, podemos fijar ciertos valores de E y pensar a este P con estos valores de E como un funtor de COP cruz C en D. Entonces podemos formar el end sobre C y a eso que me sale, sobre todos los E's, formar el end sobre E. Y también podemos hacer el proceso revertido, ¿no? Primero las E's y luego las E's. Entonces se tiene que todos estos de aquí son isomorfos. Y bueno, dualmente, si D es cocompleta, tenemos estos isomorfismos de aquí. ¿Sí? De hecho, la demostración de esto usando la adjunción es muy trivial. Es esta demostración. Básicamente, tenemos lo siguiente. Por un lado, tenemos aquí el end sobre E, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿sí? Y también tenemos el end sobre C, pero ahora va de esta categoría de aquí en esta. Cada uno de estos funtores ya tiene adjunto izquierdo, que son los H's. Y por otro lado tenemos este isomorfismo de categorías de aquí. Entonces, si quisiéramos ver el isomorfismo, la idea es probar que esta composición de aquí es isomorfo al end sobre el producto, o sea, sobre la categoría producto, pues. Pero eso se traduce en probar que esta composición de aquí cumple esta propiedad, ¿sí? Si recordamos la definición de H, esto solamente son sacar copotencias. Y estas dos simplemente es hacer, este de aquí simplemente es hacer un coproducto sobre cierto conjunto y a eso un coproducto sobre otro conjunto. Este sería hacer el coproducto sobre ya todas las parejas. Y eso es simplemente, bueno, aquí le puse un reacomodo de productos, pero es coproductos, lo cual ya es muy sencillo de observar que en efecto se tiene un isomorfismo ahí natural, ¿no? Entonces, por la unicidad de adjunciones, se tiene el teorema de Fubini, el cual si se hubiera intentado hacer directamente sería mucho más complicado porque los ends, en principio este funtor es mucho más difícil de calcular que este, ¿no? Eh, bueno, también se puede generalizar este teorema
para muchas más variables por pares, ¿no? Es decir, se pueden tomar muchas categorías y cada una de esas tomar una variable contravariante y otra covariante. Entonces se puede hacer este end reacomodando las variables pues como uno quiera o en grupos si uno quiere. Sí, bueno, esto concluye el teorema de Fubini. Ahora pues vamos a ver ejemplos de coens, que más que ejemplos de coens son ejemplos de cómo se utilizan los coens. Porque más que ejemplos concretos, el coend y el end pues son herramientas para manipular objetos universales de forma más sencilla, más cómoda. Objetos muy complejos. Una primera aplicación de esto es, Sí, eso sí, te pone en un gran dilema porque tienes chicos. perdón. Estaba Adelante. entre- Ah, ¿alguien preguntó algo? No, me Mm, parece que no. bueno, entonces, pues tenemos esta primera aplicación, que es que las transformaciones naturales de dos funtores f y g con c pequeña cumple lo siguiente: se tiene un isomorfismo canónico de conjuntos entre las transformaciones naturales de f en g y el end sobre c de los ohms en d de f de c en g de c. De hecho, la prueba de esto es muy sencillo. Entonces, pues la pongo nada más para que se observe cómo se ocupa todo esto. Queremos dar este isomorfismo de aquí. Entonces, pues vamos a observar qué significa. Vamos a tomar una cuña arbitraria sobre un vértice arbitrario y en este funtor. O sea, este funtor básicamente hace esto en objetos, ¿sí? Entonces, esto consiste para cada morfismo F, estos diagramas conmutativos, ¿no? Este diagrama conmutativo de aquí, lo que quiere decir es que para cada Y en Y, si nos vamos por ambos caminos, obtenemos funciones. O sea, si nos vamos por acá, obtenemos una función de f de c en g de c, que le llamo así, ¿no? Tau sub ys. Si nos vamos de aquí para acá, obtenemos otra función, así. Y que el cuadrado conmute significa esto de aquí. Es decir, que ese tau sub y es natural. Por lo tanto, una cuña consiste para cada y en y tomar una transformación natural. Es decir, hay una única forma de cerrar este triángulo, ¿sí? De donde estas son las transformaciones naturales de f en g. Esto lo que me está diciendo es que este conjunto es terminal en la categoría de cuñas, es decir, que es el end, y por lo tanto se da este isomorfismo. Sí, es muy rápido de observar y como van a ver es muy útil también. Otro ejemplo, otra aplicación de los end sequence es para el lema de Yoneda Ninja. Como verán, pues es otra forma de enunciarlo, pero como con más precisión. Entonces, el lema de Yoneda Ninja nos dice lo siguiente: para cada par de funtores, uno contravariante de COP en conjuntos, o sea, un funtor de COP en conjuntos, que es un funtor contravariante de C en conjuntos, y un funtor de otro de C en conjuntos, tenemos los siguientes isomorfismos. El primero es que K, el funtor K, se puede ver como el coend de este funtor, o sea, del funtor K
cruz C, donde toma variables en las rayitas, ¿no? El B es que K es isomorfo al end sobre los ohms en conjuntos del funtor representable por C a K de C. Y bueno, los otros dos son las versiones duales con coens. Con coens y ends, pero, a ver, sí. Más bien cambiando la varianza, ¿no? De los funtores. Sí. Entonces, si se fijan bien, el B no es otra cosa más que el lema de Yoneda convencional. Es decir, el B y el D. Porque por el teorema anterior, este de aquí se corresponde con las transformaciones naturales del funtor representable por C en K. Vamos a ver el primer inciso, que bueno, este ya es distinto, ¿no? Es una forma de pensar acá, pero mediante el funtor, este producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo iría esta demostración? Vamos a considerar la siguiente cadena de isomorfismos. Tenemos que las funciones de este coend en Y, para Y arbitrario, es isomorfo al end de este conjunto, ¿no? Esto porque sabemos que el ohm cambia coends en la primera variable por ends. Ahora, este de aquí es isomorfo a este de aquí, ¿no? Bueno, aquí lo que se usó es que este funtor producto es adjunto izquierdo del funtor ohm en conjuntos. Por otro lado, aquí vamos a ver, bueno, aquí usamos esto de que el end de este funtor equivale a las transformaciones naturales del funtor representable por X en este otro funtor de aquí. Sí, que es otra, la primera aplicación que vimos, ¿no? Y por otro lado, esto, por Yoneda, sabemos que es isomorfo al ohm de K de X en Y. Y esto concluye la adjunción. Bueno, aún no, aún hay que usar el lema de Yoneda, pero como esta Y fue arbitraria y todos estos isomorfismos son naturales, entonces, como funtores son los mismos, el representable por este y este. Entonces se tiene un isomorfismo de esta forma, que es natural en X, que era lo que queríamos probar. Sí, entonces pues es una aplicación y pues los otros se demuestran de forma muy similar con argumentos duales, ¿no? Y bueno, vamos a ver un último ejemplo, que son las extensiones de Kant. Para esto, pues primero voy a definir extensión de Kant. Igual no me voy a clavar mucho en los detalles, pero es para que se vea cómo se utiliza esto de ends y coens para hacer cálculos explícitos de extensiones de Kant. La definición formal es la siguiente. Dados dos puntores f de c en e, k de c en d. Entonces, una extensión de Kant izquierda de f a lo largo de k es un funtor. Aquí lo vamos a poner. Bueno, aquí tenemos f, aquí tenemos k y aquí tendríamos el funtor que existe, que es este, que le estoy llamando LAN KF. LAN por L de left y AN es como de can, ¿no? Junto con una transformación natural de F en esta composición. Bueno, aquí sería un puntito. Bueno, no sé, aquí habría que explicar qué significa también componer una transformación natural con un funtor, ¿no?
Pero bueno, aquí son dos puntores. Aquí sí son dos puntores. Más bien, en un momento sí vamos a combinar puntores y transformaciones naturales. Entonces, tal que para cualquier otro par, un funtor G de Dn y otra transformación natural gamma, se da esta igualdad de diagramas. Entonces, bueno, esto sí lo voy a explicar. ¿Qué significa esta igualdad de diagramas? Pues básicamente es que la transformación natural aquí coincide con gamma, pero ¿cuál es la transformación natural de este diagrama? Pues por un lado tenemos eta, que va de F en la composición del LAN KF compuesto con K. Pero por otro lado tenemos la transformación natural LAN KF puntito, perdón, no es así. Tenemos la transformación natural K puntito alfa. Y aquí tenemos esta composición. ¿Cómo se define esta transformación natural de aquí? Pues muy sencillo, simplemente tiene como componentes en C, pues la componente K de C, ¿sí? Eso es a lo que se le llama alfa puntito K, ¿no? Entonces yo puedo hacer esa composición de estas dos transformaciones naturales de aquí. Primero aplico eta y luego aplico alfa puntito K. Y esto tiene que ser igual a gamma. Es decir, existe un único alfa que hace esto, ¿no? Muy bien. Dualmente tenemos la noción de extensión de K derecha, de F a lo largo de K. Este va a ser un funtor, RAN sub KF de Dn, junto con una transformación natural, pero ahora va a ir de regreso, de esta composición de aquí en F, tal que para otro par, es decir, otro funtor G y otra transformación natural, pero ahora de regreso, delta se factoriza de forma única a través de epsilon, como se ilustra en esta imagen. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que quiere decir es que delta es igual. Ahora aquí primero aplicamos este y luego componemos con epsilon, ¿sí? Y esto me da delta para una única beta, ¿sí? Las nociones de extensión de K, al menos cuando el funtor K es fiel y pleno y bajo ciertas condiciones de existencia de límites o colímites, sí simboliza extender un funtor en términos de levantamientos como uno pensaría usualmente. Es decir, que se extiende a todo el dominio, ¿no? Desde una parte pequeña. Pero en general eso no quiere decir. Al meterle esa transformación natural, lo que quiere decir es que es la mejor aproximación a una extensión por el lado izquierdo o derecho, ¿no? Pero bueno, esos ya son como un poquito más abstractos, esos conceptos. Entonces, bueno, si suponemos que la extensión de Kan izquierda a lo largo de K por F existe para toda F, entonces se tiene este teorema que dice que la correspondencia de los funtores de Cn en los funtores de Dn dado por la extensión de Kan define un funtor donde, aquí me faltó traducir, donde esto es lo que le hace a las transformaciones naturales. Es decir, si tenemos una transformación natural alfa del lado izquierdo, pues yo puedo poner esa transformación natural aquí. Por otro lado, tengo la transformación natural asociada a la extensión de Kan. Entonces, por propiedad universal de extensiones de Kan izquierdas,
existe una única transformación natural entre ambas extensiones de Kahn que hace iguales ambos diagramas. Ese es el que se define. Por otro lado, si la extensión de Kahn izquierda existe para toda F y para toda K, entonces la correspondencia a un funtor G, mandarlo a LAN sub G, define un funtor también. En este caso, contravariante de los funtores de C en D, pues en esta categoría, ¿no? Y aquí, pues para una transformación natural alfa de K en K', aquí, se define LAN sub alfa, que va ahora en sentido opuesto. Como es una transformación natural, hay que decir cómo son sus componentes, ¿no? Entonces tiene por componentes estas transformaciones naturales de aquí, dadas por esta igualdad de estos diagramas. Entonces aquí podemos formar este diagrama donde eta es la transformación natural asociada a la extensión de Kahn de F mediante K, a lo largo de K. Por otro lado, tengo la transformación natural de K en K', que es alfa. Y bueno, aquí aparece otra forma de componer un funtor con una transformación natural para obtener una transformación natural. En este caso, lo que quiere decir este diagrama es que si yo aplico eta y luego compongo con alfa puntito lan kf, me da el lado derecho, que es primero aplico eta prima y luego compongo con lan alfa f puntito, primero va la k, ajá, puntito k prima. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir este de aquí? Pues esta es una transformación natural y hay que decir cuál es su componente, ¿no? Esta transformación natural de aquí en componente C no es otra cosa más que aplicarle este funtor a la correspondiente componente C de alfa. Es la otra forma de componer un funtor con una transformación natural. Entonces, bueno, lo que quiere decir este diagrama de aquí es que LAN sub alfa F va a ser la única transformación natural de LAN sub K' F en LAN sub KF que satisface esta ecuación. Una observación es que el funtor extensión de Kahn izquierda a lo largo de K es el único salvoisomorfismo adjunto izquierdo al funtor componer con K. Que bueno, aquí de hecho aquí lo escribí bien y aquí mal. Bueno, ahorita lo escribo bien. Esto se sigue directo de la definición, es decir, hay una correspondencia entre transformaciones naturales de LAN sub K FH en un H arbitrario, obviamente que tenga dominio D y codominio E, con las transformaciones naturales de F en la composición de aplicar primero K y luego H. O sea, aquí sería, en vez de esto, sería primero aplicar K y luego H. Así. Entonces, bueno, la extensión de K de F a lo largo de K, izquierda se puede pensar como el adjunto de este funtor de aquí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una extensión de Kahn dado un par de funtores? Pues lo más fácil es usar que es un adjunto y encontrar otro que en efecto sea un adjunto. Entonces, por unicidad de adjunciones se tendría el isomorfismo, que pues es lo que me dice el siguiente teorema. Dados F,
de C en E y K de C en D, puntores, con C pequeña y E cocompleta, respectivamente completa. Entonces la extensión de K izquierda, respectivamente derecha, de F a lo largo de K existe y se puede calcular mediante, en este caso, un coent, la extensión izquierda, o respectivamente un ent, la extensión derecha, sobre estos respectivos funtores, ¿no? Uno es con el funtor copotencia y el otro es con el funtor potencia. De hecho, la demostración de esto ya resulta bastante sencilla pues, con los resultados que se tienen. La demostración básicamente se codifica en la siguiente serie de isomorfismos. Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? Ver que este coent de aquí funciona como adjunto izquierdo de componer con K. Entonces, pues partimos de un H arbitrario de Dn, un funtor. Entonces, las transformaciones naturales de estos dos funtores, de aquí a acá, se da el siguiente isomorfismo eh, con este. Este isomorfismo está usando que las transformaciones naturales se ven como cierto ent, ¿no? Entonces, ahora, este de aquí, yo puedo conmutar este coent de aquí con un ent, pero por el teorema de Fubini, yo puedo acomodar como yo quiera las variables x y c, entonces ya las pongo juntas. Ahora aquí lo que voy a usar es que el funtor copotencia es adjunto izquierdo del OM. Luego vuelvo a ver a la variable x y entonces cambio ese ent sobre x por las transformaciones naturales entre estos dos funtores. Ahora, este a su vez, por Yoneda, por el teorema de Yoneda, es isomorfo a los morfismos de K de C en HF de C. Es decir, hay que evaluar este funtor en este, ¿sí? Y por último, este es isomorfo a las transformaciones naturales de K en HF. Y todos estos isomorfismos son naturales. Entonces aquí observamos que en efecto este coent es adjunto izquierdo. Bueno, hacer coent, eh, sí, o sea, aquí en efecto lo que estamos viendo es que es adjunto izquierdo de componer con H, eh, que era justo lo que queríamos ver. Ajá, sí. Y bueno, esto ya concluiría mediante la unicidad de adjunciones, que este es la extensión de Kant, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso sería todo de la charla. La bibliografía, pues básicamente me basé, les digo, en este artículo, que pues habla muchísimo más. Esto que les platiqué, pues solo sería el primer capítulo y parte del segundo, pero luego ya se mete con categorías enriquecidas y ya cosas más profundas, ¿no? Aquí pues les dejo el link por si lo quieren revisar y ya sería todo. Ok, muchas gracias, Juan. Mm, No sé si haya preguntas para Juan o, o dudas. Ujú. Yo tengo una duda. Sí, a ver. Ujú. Este, es que se mencionó que las transformaciones naturales entre dos funtores se pueden ver como un AND. ¿Eso lo podrían repetir? O- Sí, bueno, esto se vio. mm,
Básicamente es este de aquí. Se tiene un isomorfismo canónico de conjuntos entre las transformaciones naturales de f y g y el end sobre este funtor de aquí. Y básicamente el argumento es observar que una cuña arbitraria consiste, o sea, después de descodificar todo, consiste de para cada y en y elegir una transformación natural tau sub y. Esto. Entonces se tiene una única forma de cerrar este diagrama, es decir, a y elegir una transformación natural cuyas componentes C sean pues el tau sub y C. Esto lo que quiere decir es que esta es una cuña del funtor D terminal en la categoría de cuñas. Es decir, este es isomorfo al end. ¿Sí? Ok, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ujú, Bueno, adelante. yo había preguntado en el chat y ya nos lo respondieron sobre por qué se usó el símbolo de la integral, pero no sé si nos pueden ampliar un poquito más de ello, de cómo fue que se introdujo esta notación. Digo, nada más para completar el comentario del chat. Ok. Bueno, esta notación, en realidad hay varias notaciones. También se puede denotar simplemente así como end de un funtor P o coend, ¿no? Sin embargo, la notación de integral es la que usó Yoneda en su artículo. Yo no he leído su artículo de Yoneda, entonces no sé a ciencia cierta por qué él eligió esta notación, pero sí me hace un parentesco con el uso de integral, por ejemplo, con esto del teorema de Fubini, que se comporta de estas formas, ¿no? Como si fuera una integral. Entonces, en ese sentido, es una notación cómoda por la analogía, ¿no? Más allá de eso, no sé por qué se elige esa notación. Bueno, yo solo ahí quería hacer un comentario. O sea, si uno piensa el end, o sea, la notación integral, uno la puede pensar como si integrara una función, ¿no? Cuando uno le dan una función, pensemos continua, ajá, cuando calculamos la integral pues son sumas de las áreas de los rectangulitos, ¿no? Pero es por cada punto, o sea, por cada f de x hay una altura y un rectángulo. Ajá, entonces aquí cuando uno calcula el end, digamos, pues de P, bueno, en este del teorema de Fubini, pensemos de P de C op en C, pues lo que hacemos justo es tomar todas las evaluaciones, ¿no? A través de todos los objetos. Ajá, ese sería como mi F de X. Ujú. Y bueno, en análisis lo que comentaba ahí en el chat es que pues también hay que tomar en cuenta la medida de cuando uno integra, ¿no? Hablando en términos de análisis, pero en términos de categorías, pues esa medida se va a traducir a la identificación que Juan nos mencionó para cuando existen bueno, los ends y los coin, ¿no? Donde estamos haciendo un cociente para calcular el igualador. O sea, yo tampoco no he podido eh, aterrizar, o sea, ya sería aterrizar mucho, calcular una integral en sentido categórico, ¿no? Pero a veces uno debería de aterrizar bastante los ejemplos para ver de dónde, o sea, cómo todo esto se puede rescatar esa noción de la integral bueno, ya sea con medida o la de Riemann, ¿no? Ujú. Bueno, ese era solo un comentario. No sé si alguien tenga alguna otra duda.
Maestro Orozco, buen día a todos. Una preguntota. Mencionó ahorita en su presentación una tarea moral para el auditorio, ¿verdad? Sobre la demostración, maestro, en el tema de Ujú. los conos. En ese tema, no sé si usted nos pudiera dar algunas luces, algunas pistas o bibliografía para ese ejercicio. No sé si lo identifica En- ahorita. Muchas gracias, por favor. a ver, déjenme ver, es que no recuerdo bien. Mm, era- ah, Ahí no recuerdo bien. Este, no se acuerdan, ¿verdad? ¿De qué decía? Ah, ¿no? Sí, ¿O si era maestro. ese? Sí, Ah, exacto, ok. maestro Orozco. Bueno, básicamente, pues les recomiendo igual el mismo libro, quería el mismo artículo de Fosco Loregain. De hecho, ahí está, como ejercicio este de aquí. Ahora, si quieren, como más sobre la parte básica de conos y eso, pues pueden irse al libro de Borsiux, que ya les había recomendado Valente, o, o por ejemplo también el Categories in Context de Emily Riel para profundizar más. Sí, pero Gracias, bueno, profesor. los invito, sí, en efecto, a intentar este. En realidad solo es usar las definiciones, en este caso de transformación natural y de cuña, ¿sí? Ok. Sí, Creo que por ahí hay otra pregunta en el chat. A ver qué. Dice. Él dice, en el lema de Yoneda Ninja, entiendo que se relaciona con el lema de Yoneda debido a que ambos se usan funtores que caen en la categoría de conjuntos, pero ¿por qué se le llama ninja? Ah, ¿Conoces? no sé, eso Ajá, sí, no ajá. lo sé, pero suena, me gusta cómo suena. Ajá, sí, pues supongo que ha de ser porque es un poco, pues no sé, más fuerte tal vez. O sea, contiene el lema de Yoneda como un ejemplo particular, ¿no? O sea, Sí, ujú, pero sí, no estoy seguro. Perdón, ¿podrían repetir eso de por qué contiene al lema de Yoneda como caso particular? Ah, sí, justamente el lema de Yoneda serían los puntos B y D, porque como se probó, este ENT se corresponde con las transformaciones naturales del funtor representable por C en K, algo así. Ujú. nunca. Y Ok, este es justo el lema de Yoneda. ok, ok, ya. Gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, Juan, por tu charla. O sea, sí es algo, un tema que está lleno de muchas cosas categóricas, pero pues gracias a eso es un lenguaje muy general, ¿no? Entonces habría que aplicar toda esta teoría a lo mejor para ciertas categorías especiales. Ujú, pero pues eso ya habría que checar los cálculos de acuerdo a la categoría. Ujú. Muchas gracias por tu charla, Juan. Gracias a todos ustedes por aquí escuchar.
Ujú. Muchas gracias a todos. Ay, mucho. Entonces nos vemos el jueves. ¿El jueves quién sigue? El jueves le toca a Alejandro Argudín. Ujú. Nos va a platicar cómo podemos pensar a las categorías como anillos con varios objetos. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias. Sí, nos vemos. Nos vemos.